Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con nosotros en A Nivel Carrosario Más Cerca. Recordar que estamos a través de nuestro WhatsApp en el 829-556-1200. Y de inmediato pasamos con nuestro invitado en el día de hoy. Es un diputado del Frente Amplio con un amplio bagaje en los temas legislativos y sobre todo sociales. Juan Dionisio Rodríguez nos acompaña esta noche a través de la línea telefónica. Muy buenas noches, diputado. Saludos. Sí, saludo, buenas a todos. Estoy en plena sesión. Ajá. Entonces, ahora, y por eso tú escuchas la bulla, pero voy a salir en unos momentos para poder escucharte, hacer una entrevista, porque se está sometiendo dejar sobre la mesa el tema del fideicomiso contrato Pedernales. Háblenos de eso, diputado. Sí. Ya, entonces, no, mira, se ha armado un fuerte debate. Juan Dionisio del Partido Frente Amplio está preguntándose, ¿verdad?, en un lugar que tenga mejor receptividad para conversar más cerca con la gente que nos sigue en radio, en televisión y en redes. Tiene trascendental importancia este diálogo a propósito de que en la Cámara de Diputados se aprobó en primera lectura el proyecto de fideicomiso público-privado, un proyecto que ha volcado el interés de los partidos políticos y que hasta ahora no ha logrado el mayor consenso. Señor Juan Dionisio, ¿nos escucha? Sí, te escuchamos, te escucho ahora mismo. ¿Cuál es la situación con la aprobación en primera lectura de este proyecto de ley? ¿Qué es lo que ha pasado esta tarde? Se acaba de dejar sobre la mesa en este momento el proyecto de fideicomiso de Pedernales. Se convoca sesión para mañana y el proyecto la ley del proyecto de fideicomiso público fue aprobada en primera lectura en el día de hoy y con modificaciones, y entonces ¿Hubieron modificaciones entonces a la ley del fideicomiso puesta por la Cámara del Senado? Ahora mismo está un poco interrumpida la comunicación. Vamos a esperar que él esté en una mejor posición. Ha dicho de que se aprobó en primera lectura el fideicomiso público-privado y ha dicho que está en discusión el fideicomiso de Pedernales específicamente. Que ese es el que se ha quedado sobre la mesa. Y que será entonces evidentemente conocido en otra oportunidad. Tira para allá para su aprobación después. Más estudio y más discusiones en la Cámara Baja. No, esa no, lo que se queda sobre la mesa es el fideicomiso de Pedernales. Ajá. De una amplia discusión, llegó en el día de hoy, hace unos minutos, una adenda del presidente de la República, y entonces eso generó un debate en estos momentos, y entonces ese proyecto, después de ser sometido 3 veces, como dice el reglamento, para que se rechazara o no se conociera la adenda del presidente, no hubo mayoría, entonces el PRM decidió dejar ese proyecto sobre la mesa para iniciar su discusión en el día de mañana. Dionisio, pero sí podemos decir ¿qué establece la adenda? Dionisio, ¿qué establece esta adenda enviada por el presidente de la República? Sí. El presidente de la República lo que está diciendo en una adenda de una página es que el proyecto, y eso pone incluso en duda, que el proyecto de los inmuebles que van a ser puestos como fideicomiso para el fideicomitente en Pedernales no van a afectar área protegida, que originalmente en la adenda 3, porque ya esta es una nueva adenda de varias adendas que tiene ese proyecto, de ese contrato de fideicomiso de Pedernales, en la que él hoy 10 de enero envía una adenda al Congreso diciendo que ese fideicomiso no va a afectar ninguna área protegida.
En la adenda 2 del contrato se establece de que los parques Villa Jaragua, Bahía de las Águilas, Bauruco, Enriquillo, que son áreas protegidas, no serán afectadas. No entiendo por qué esa adenda, porque a pesar de que el contrato de fideicomiso de Pedernales está hablando de 361 millones de metros, ¿verdad? Entonces hay 44 metros con 3 titulaciones distintas que se entran en la adenda 3 ya con su titulación, que también se pone al fideicomiso como garantía en la fiducia. ¿Entiendes? Entonces, esos 44 millones de metros, los ambientalistas dicen que afecta a área protegida. Y de hecho, el presidente envió esa adenda por alguna motivación, en el sentido de que es posible de que afecten áreas protegidas, pero no tan delimitada, porque los contratos o vamos a decir, la titulación de esos 44 millones de metros, no en el contrato no dicen su límite. Y no dicen la ubicación exacta, es decir, que es posible que tengan una titulación, pero no tengan un saneamiento con claridad que diga cuál es el límite de cada uno de esos. Pero además, uno de los grandes debates que generó el contrato de Pedernales, que quedó sobre la mesa y que seguramente su discusión va a continuar mañana, es que exonera del pago de todos los impuestos a los inversionistas y adherentes que se cometen al fideicomiso de Pedernales. Y estamos hablando de que el gobierno está poniendo a disposición de inversionistas, en principio con título 44 millones de metros, pero eso puede llegar a 361 millones de metros. Lo que está en los inversionistas está limitado, está ya señalizado, o eso es lo que no lo dice el contrato. O eso no está contemplado en el contrato. O sea, que no hay, entonces, se sabe cuáles son las áreas que no se pueden tocar, pero no se han limitado las áreas que sí se pueden tocar. Exactamente, ese es el tema. Entonces, que esto podría ser que vuelva de nuevo a la Cámara de Diputados, si hay modificaciones o si consideran cambios. ¿Usted considera que esto vaya a volver de nuevo a la Cámara de Baja? Obviamente, recuérdense que ya la legislatura termina el día 12 a las 12 de la noche. Entonces, ya solamente nos queda mañana, miércoles y el jueves para que cierre esta legislatura que termina a las 12 de la noche. A propósito, diputado, ¿entiende usted que esta legislatura sería extendida? ¿Que hay condiciones para que se extienda, tomando en cuenta varios proyectos importantes que están como en la discusión en este momento? El PRM logró hoy aprobar un préstamo de 100 millones de dólares para Supérate y bono soberano por 363 mil millones de dólares, que esa era una preocupación que tenía el presidente, y ellos temprano en la mañana lograron pasar esas dos iniciativas legislativas. Queda pendiente el tema de la ley electoral, que mañana se termina de leer en comisiones y no sé si mañana inmediatamente se va a poner en agenda, se va a discutir, se va a aprobar, y si se hacen modificaciones, entonces volvería al Senado y el Senado solamente tendría para el jueves para conocerla. Entonces, esos son temas apremiantes. Este contrato del fideicomiso de Pedernales también es de urgencia del Poder Ejecutivo, y eso implica que si el Poder Ejecutivo tiene esas urgencias, entonces muy fácil puede ser que él diga o prorrogue la legislatura, que se cierra el 12 de enero a las 12 de la noche. Diputado, los diputados del PLD han dicho en el día de hoy en una rueda de prensa que este proyecto de fideicomiso público
es una violación flagrante a la Constitución de la República Dominicana. Ya se aprobó, entonces, ¿en primera lectura. En primera lectura. ¿En qué está eso? Ciertamente es violatorio a la Constitución de la República el proyecto de fideicomiso público. No necesariamente como ellos lo están planteando, pero sí esta es una nueva ola de privatización del patrimonio público que inicia el Partido Revolucionario Moderno. Yo hacía un recuento cuando tomé mi turno hoy de que en el 1961, cuando se inició aparentemente la era democrática en la República Dominicana, nosotros teníamos 12 ingenios, 14 empresas y luego hotelería, todo un entramado productivo que tenía el Estado dominicano, y esto con el nombre de capitalización pasó al sector privado, con el nombre de capitalización a partir del 97. Entonces, lo poco que le queda al Estado dominicano, entonces ahora con el nombre de fideicomiso, entonces está poniéndose a mano del sector privado, porque no es solamente Pedernales, ahora viene el Laboratorio Químico Dominicano, que ya estaba en la agenda, se puso en discusión y se aprobó también en primera lectura. Entonces, creo que... Disculpe, sí. Pero entonces existe la posibilidad que aunque se aprobara en ambas cámaras, esto vaya a parar en el Tribunal Constitucional. Es posible, depende, porque hay el patrimonio, aunque todo se han cuidado después que llegó a la Cámara de Diputados, de que cualquier enajenación, porque un mandato constitucional tiene que venir al Congreso para su aprobación, cuando no exceda de 200 salarios mínimos, que es la capacidad que tiene el presidente para enajenar bienes públicos, que si estos no sobrepasan los 200 salarios mínimos, como dice el artículo 128 de la Constitución Dominicana, numeral 1, literal D. Entonces, tienen que venir al Congreso. Por eso el contrato de Pedernales está aquí en el señor Juan Dionisio, Congreso. Pero la preocupación es, sí. Una pregunta, de una manera llana, ¿el fideicomiso es un bien público cuya administración pasa a ser mixta, entiéndase, sector público y sector privado, por determinado tiempo? Que normalmente ese tiempo es de 30 a 20 años. Bastante tiempo. Y más. Pero tomando en cuenta de qué es eso y de que la cosa, al menos en teoría, sigue siendo pública, ¿por qué usted habla de enajenación de la cosa pública? Porque ambos contratos y ambas leyes lo hablan. Y hay un error. Una cosa es el fideicomiso público, que era, y una de la argumentación de nosotros, y lo presentamos también, es que el fideicomiso público tiene un interés colectivo, por eso, y no lo define la ley. La ley no define el fideicomiso público. Entonces quieren plantear, el PRM con su mayoría quiere adherir el concepto de fideicomiso público a la ley de desarrollo hipotecario inmobiliario. Tiene un fideicomiso privado, el fideicomiso privado. Cuando estamos hablando de fideicomiso público, como muy bien tú lo dices, son bienes públicos, y esos bienes públicos obviamente se pueden gestionar en alianza público-privada, ¿verdad? Posible, ya tenemos una ley de alianza público-privada, pero siguen siendo públicos. Lo que se quiere hacer es que los bienes públicos estén manejados por leyes privadas. Por eso lo del fideicomiso público se está mandando que su generador, su redentor, su organizador sea la superintendencia de banco. Y la superintendencia de banco lo que cuida, organiza, vigila son instituciones privadas, claro, como son los bancos. Claro. Por eso muchos diputados, incluyéndonos a nosotros, estamos diciendo que la ley de fideicomiso público debe de estar bajo la administración de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, no de la superintendencia de banco. Entonces, porque son bienes públicos, y aún
pueda ser de acciones mixtas que puedan entrar el sector privado, pero tiene que tener un interés público, porque entre el sector privado y el sector público prevalece lo público. Debe prevalecer lo público. Entonces debe ser administrado por lo público, y lo público, su único interés de parte del Estado es el interés colectivo, distinto al interés privado, y se aprobó que es un interés personal. Hasta ahora lo que está aprobado es que sea Hacienda la administradora. Digo, la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos. Y entonces lo que está aprobado en primera lectura. Juan Dionisio, viendo usted las fuerzas a lo interno de la Cámara de Diputados, ¿este proyecto estaría entonces aprobándose en segunda lectura o las fuerzas opositoras le harán cambiar de opinión al PRM? Bueno, mira, hace unos minutos que se le hizo cambiar de opinión con relación al fideicomiso de Pedernales. Hace unos minutos que se le hizo cambiar de opinión. Entonces, pero un proyecto de préstamo de 100 millones de pesos y de bono soberano de 363 mil. Es decir, que todo va a depender de que si el PRM se unifica con algunos aliados que tiene ahí, como el Partido Reformista, ¿no? Y algunos diputados dispersos que pueden ayudarle a resolverle su tema. Algunos con esa fuerza. Ya por último, señor Juan Dionisio Rodríguez, diputado del Frente Amplio, que está conversando en directo desde el Congreso Nacional con Más Cerca. Hay algunos que han planteado que la ley de fideicomiso público es una ley orgánica. Sin embargo, fue aprobada hoy en primera lectura como una ley ordinaria. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Mira, eso es un debate que se generó, nadie lo planteó. Y entonces, como nadie lo planteó, eso ponen en sintonía o ponen en condiciones de que el Tribunal Constitucional pueda resolver eso. Porque una ley orgánica o una ley ordinaria lo determina es la capacidad con la que se aprueba. La capacidad con la que se aprueba. Habría que ver si con la aprobación que tuvo en primera lectura pasa como ordinaria. Fueron más de casi 100 diputados. Bueno. Una ley orgánica, porque, y de hecho, como trata de bienes públicos y como trata de patrimonio público, entonces entra dentro del rango de las leyes orgánicas. Entonces, ese es un tema también que será objeto de debatir en cualquier momento, y por suerte tenemos el Tribunal Constitucional para que pueda verificar si se cumplieron los procedimientos, porque se han dado situaciones como difíciles y extrañas en todo el manejo que se ha tenido con relación sobre todo con la ley de fideicomiso público, que parece ser que, y es verdad y es cierto que la República Dominicana, que el país necesita una ley marco para regular todos los fideicomisos, porque tenemos alrededor de 15 fideicomisos y esos fideicomisos no están regulados por una ley que permita darle orden a esos fideicomisos. Por eso esta ley macro, esta ley que manda, que encuadra, que le da la dirección, debió de definir el fideicomiso público y no lo definió. No hay una definición del fideicomiso en la República Dominicana, a pesar de tener una ley que ya aprobó el Senado y que la Cámara ya la aprobó en primera lectura, sin una definición clara, precisa y contundente de lo que es el fideicomiso público, que la definición es más sencilla en todos los diccionarios jurídicos, legislativos, comerciales, tiene que procurar el bien colectivo. Bueno, muchísimas gracias al diputado Juan Dionisio
Rodríguez, representante del partido Frente Amplio, por aquí, por el Distrito Nacional. Gracias por aceptar esta conversación en caliente, ¿verdad? En momento donde el Congreso discute el Tienen proyecto, la primicia ustedes. El proyecto, gracias. El proyecto, la Cámara de Diputados está discutiendo en este momento el proyecto de fideicomiso de Pedernales. Ya aprobó en primera lectura el proyecto de fideicomiso público-privado. En el caso de esa ley, fue aprobada con 103 diputados a favor y 61 en contra, independientemente de si es orgánica o no, que es la discusión. Se aprobó con una mayoría calificada para que pase, sea en una vertiente o en otra. El gobierno salió ganando en esta sesión de la Cámara de Diputados porque también logró la aprobación de $100 millones y más de $300 millones en bonos soberanos. Así que el gobierno va ganando. Va ganando. Eso sí lo aprobaron rápido. Sí, y eso fue lo primero. El gobierno va ganando y el país se va endeudando. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más. A nivel Rosario, más cerca.